arrepentimiento para vida. Entonces también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida, Hechos 11:18. Uno de los más grandes obstáculos que la religión cristiana ha superado jamás fue el inveterado prejuicio que poseía la mente de sus primeros seguidores. Los creyentes judíos, los 12 apóstoles y aquellos a quienes Jesucristo había llamado de entre los dispersos de Israel, estaban tan apegados a la idea de que la salvación era de los judíos, y que nadie sino los discípulos de Abraham, o, en todo caso, los circuncidados, podían salvarse, que no podían hacerse a la idea de que Jesús había venido para ser el Salvador de todas las naciones, y que en él serían benditos todos los pueblos de la tierra. Con dificultad podían admitir la suposición, era tan opuesta a toda su educación judía, que los encontramos convocando a Pedro ante un concilio de cristianos, y diciéndole: entraste a los hombres incircuncisos y comiste con ellos. Pedro no pudo exculparse hasta que hubo relatado todo el asunto, y dijo que Dios se le había aparecido en una visión, declarando: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, y que el Señor le había ordenado predicar el Evangelio a Cornelio y a su familia, ya que eran creyentes. Después de esto, el poder de la gracia fue tan poderoso que estos judíos ya no pudieron resistirlo, y en contra de toda su educación anterior, asumieron de inmediato el amplio principio del cristianismo, y glorificaron a Dios, diciendo: entonces también a los gentiles ha concedido Dios arrepentimiento para vida. Bendigamos a Dios porque ahora estamos libres de los grilletes del judaísmo, y porque no estamos bajo los de un gentilismo que a su vez ha excluido al judío, sino porque vivimos tan cerca del bendito tiempo que se acerca, cuando el judío y el gentil, esclavos y libres, se sentirán uno en Jesucristo, nuestra cabeza. Sin embargo, no voy a extenderme ahora sobre esto, sino que mi tema esta mañana es arrepentimiento para vida. Que Dios me dé la gracia de hablarles así, para que su palabra sea como espada aguda, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Por arrepentimiento para vida, creo que debemos entender aquel arrepentimiento que va acompañado de vida espiritual en el alma y que asegura la vida eterna a todo aquel que lo posee. Arrepentimiento para vida, digo, trae consigo vida espiritual, o mejor dicho, es la primera consecuencia de ella. Hay arrepentimientos que no son señales de vida, excepto de vida natural, porque solo se efectúan por el poder de la conciencia y la voz de la naturaleza que habla en los hombres. Pero el arrepentimiento del que aquí se habla es producido por el autor de la vida, y cuando llega, engendra tal vida en el alma, que el que estaba muerto en delitos y pecados, es vivificado juntamente con Cristo. El que no tenía susceptibilidades espirituales, ahora recibe con mansedumbre la palabra injertada, él que dormitaba en el centro mismo de la corrupción, recibe poder para llegar a ser uno de los hijos de Dios y estar cerca de su trono. Creo que esto es arrepentimiento para vida, lo que da vida a un espíritu muerto. He dicho también que este arrepentimiento asegura la vida eterna, porque hay arrepentimientos de los que oyes hablar a los hombres que no aseguran la salvación del alma. Algunos predicadores afirmarán que los hombres pueden arrepentirse, y pueden creer, y sin embargo pueden caer y perecer. No consumiremos nuestro tiempo deteniéndonos a exponer su error esta mañana, lo hemos considerado a menudo antes, y hemos refutado todo lo que podían decir en defensa de su dogma. Pensemos en un arrepentimiento infinitamente mejor. El arrepentimiento de nuestra prueba no es el arrepentimiento de ellos, sino que es un arrepentimiento para vida, un arrepentimiento que es una verdadera señal de salvación eterna en Cristo, un arrepentimiento que nos preserva a través de este estado temporal en Jesús y que cuando pasamos a la eternidad nos da una bienaventuranza que no puede ser destruida. Arrepentimiento para vida es el acto de salvación del alma, el germen que contiene todos los elementos esenciales de la salvación, que nos los asegura y nos prepara para ellos. Esta mañana vamos a prestar una atención muy cuidadosa y orante al arrepentimiento que es para vida. En primer lugar, dedicaré unos minutos a la consideración del falso arrepentimiento, en segundo lugar, consideraré las señales que marcan el verdadero arrepentimiento, y después de eso, ensalzaré la beneficencia divina, de la cual está escrito: entonces también a los gentiles concedió Dios arrepentimiento para vida. Primero, entonces, consideraremos ciertos falsos arrepentimientos. Comenzaré con esta observación, que temblar bajo el sonido del Evangelio no es arrepentimiento. Hay muchos hombres que cuando escuchan un fiel sermón evangélico, se sienten sumamente conmovidos y movidos por él. Por cierto poder que acompaña a la palabra, Dios testifica que es su propia palabra y hace temblar involuntariamente a los que la oyen. He visto a algunos hombres, mientras las verdades de la Escritura han sonado desde este púlpito, cuyas rodillas se han golpeado, cuyos ojos han manado lágrimas como si hubieran sido fuentes de agua. He sido testigo del profundo abatimiento de su espíritu, cuando, como algunos de ellos me han dicho, han sido sacudidos hasta no saber cómo soportar el sonido de la voz, pues parecía como la terrible trompeta del Sinaí tronando solo su destrucción. Bien, oyentes míos, ustedes pueden ser muy perturbados bajo la predicación del Evangelio, y sin embargo no tendrán ese arrepentimiento para vida.
Ustedes pueden saber lo que es ser afectados muy seria y solemnemente cuando van a la casa de Dios, y sin embargo pueden ser pecadores endurecidos. Permítanme confirmar la observación con un ejemplo. Pablo estuvo delante de Félix con las cadenas en sus manos, y mientras predicaba acerca de la justicia, la templanza y el juicio venidero, está escrito, Félix tembló. Y, sin embargo, el procrastinador Félix está en la perdición, entre el resto de los que han dicho, vete por ahora, cuando tenga un tiempo más conveniente te llamaré. Hay muchos de vosotros que no podéis asistir a la casa de Dios sin alarmaros. Sabéis lo que es a menudo permanecer atónitos ante el pensamiento de que Dios os castigará. Puede que a menudo os hayáis sentido movidos a sincera emoción bajo el ministro de Dios, pero, dejadme deciros, puede que después de todo seáis un náufrago, porque no os habéis arrepentido de vuestros pecados, ni os habéis vuelto a Dios. Más aún, es muy posible que no solo tiembles ante la palabra de Dios, sino que te conviertas en una especie de amable Agripa, y estés casi persuadido de volverte a Jesucristo, y sin embargo no tengas arrepentimiento. Puedes ir más allá e incluso desear el Evangelio. Puedes decir, este Evangelio es algo tan bueno que me gustaría tenerlo. Asegura tanta felicidad aquí, y tanto gozo en el más allá, que desearía poder llamarlo mío. Es bueno oír así esta voz de Dios, pero puedes sentarte, y, mientras se maneja bien algún texto poderoso, puedes decir, creo que es verdad, pero debe entrar en el corazón antes de que puedas arrepentirte. Puedes incluso arrodillarte en oración, y pedir con labios aterrorizados que esto sea bendito para tu alma, y después de todo, puede que no seas hijo de Dios. Puedes decir como Agripa le dijo a Pablo, casi me persuades de ser cristiano. Sin embargo, como Agripa, puede que nunca procedas más allá del casi. Él estaba casi persuadido de ser cristiano, pero no del todo. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí han sido casi persuadidos y sin embargo no están realmente en el camino de la vida eterna? ¿Cuántas veces la convicción los ha puesto de rodillas y casi se han arrepentido, pero han permanecido allí, sin arrepentirse realmente? ¿Ves ese cadáver? Hace poco que está muerto. Apenas ha adquirido el aspecto espantoso de la muerte, el color es todavía semejante a la vida. Su mano aún está caliente, puedes imaginar que está viva y casi parece respirar. Todo está allí, el gusano apenas lo ha tocado, la disolución apenas se ha acercado, no hay olor a hollín, pero la vida se ha ido, la vida no está allí. Lo mismo sucede contigo, estás casi vivo, tienes casi todos los órganos externos de la religión que tiene el cristiano, pero no tienes vida. Puede que tengas arrepentimiento, pero no un arrepentimiento sincero. Hipócrita. Te lo advierto esta mañana, puedes no solo temblar, sino sentir una complacencia hacia la palabra de Dios, y sin embargo, después de todo, no tener arrepentimiento para vida. Puedes hundirte en el pozo que no tiene fondo, y oír decir, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, de nuevo, es posible que los hombres progresen aún más que esto, y positivamente se humillen bajo la mano de Dios, y sin embargo sean totalmente extraños al arrepentimiento. Su bondad no es como la nube de la mañana y el rocío de la madrugada que pasan, sino que cuando escuchan el sermón van a casa y comienzan lo que ellos conciben como la obra del arrepentimiento, renuncian a ciertos vicios y locuras, se visten con arpilleras, sus lágrimas fluyen muy libremente por lo que han hecho, lloran delante de Dios, y sin embargo, con todo eso, su arrepentimiento no es más que un arrepentimiento temporal, y vuelven a sus pecados de nuevo. ¿Niegas que pueda existir tal penitencia? Permíteme que os cuente un caso. Cierto hombre llamado Acab codiciaba la viña de su vecino Nabot, el cual no quiso venderla por precio ni hacer permuta. Consultó con su esposa Jezabel, quien se las ingenió para dar muerte a Nabot y así asegurar la viña al rey. Cuando Nabot murió y Acab tomó posesión de la viña, el siervo del Señor se encontró con Acab y le dijo, tú has matado y también has tomado posesión. Así ha dicho el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, la tuya. He aquí que yo traigo mal sobre ti, y te quitaré tu prosperidad. Leemos que Acab se asombró y se humilló, y el Señor dijo, porque Acab se humilla ante mí, no traeré mal en sus días. Le había concedido una especie de misericordia, pero leemos en el capítulo siguiente que Acab se rebeló, y en una batalla en Ramot de Galaad, según el siervo del Señor, fue muerto allí, de modo que los perros lamieron su sangre en la misma viña de Nabot. También vosotros, os digo, podéis humillaros ante Dios por un tiempo, y sin embargo seguir siendo esclavos de vuestras transgresiones. Teméis la condenación, pero no teméis pecar, teméis el infierno, pero no teméis vuestras iniquidades, teméis ser arrojados a la fosa, pero no teméis endurecer vuestros corazones contra sus mandatos. ¿No es verdad, oh pecador, que temes el infierno? No es el estado del alma lo que te preocupa, sino el infierno. Si se extinguiera el infierno, se extinguiría vuestro arrepentimiento, si se retiraran los terrores que os esperan, pecaríais con más mano que antes, y vuestra alma se endurecería y se rebelaría contra su soberano.
No os engañéis, hermanos míos, en esto, examinaos si estáis en la fe, preguntaos si tenéis lo que es arrepentimiento para vida, porque podéis humillaros por un tiempo, y sin embargo no arrepentiros nunca ante Dios. Más allá de esto, muchos avanzan y, sin embargo, no alcanzan la gracia. Es posible que confieses tus pecados y, sin embargo, no te arrepientas. Podéis acercaros a Dios y decirle que sois unos desgraciados, podéis enumerar una larga lista de vuestras transgresiones y de los pecados que habéis cometido, sin un sentido de la gravedad de vuestra culpa, sin una chispa de verdadero odio hacia vuestros actos. Podéis confesar y reconocer vuestras transgresiones y, sin embargo, no aborrecer el pecado, y si no resistís al pecado con la fuerza de Dios, si no os apartáis de él, este fingido arrepentimiento no será más que la guarnición que muestra la pintura que decora, no es la gracia que transforma en oro, que soportará el fuego. Incluso puedes, digo, confesar tus faltas y sin embargo no tener arrepentimiento. Una vez más, y entonces he llegado al pensamiento más profundo que tengo para dar sobre este punto. Puedes hacer alguna obra digna de arrepentimiento y, sin embargo, ser impenitente. Permítanme darles una prueba de esto en un hecho autenticado por inspiración. Judas traicionó a su maestro, y después de haberlo hecho, se apoderó de él un sentido abrumador del enorme mal que había cometido. Su culpa sepultó toda esperanza de arrepentimiento, y en la miseria de la desesperación, no en el dolor del verdadero arrepentimiento, confesó su pecado a los sumos sacerdotes, exclamando: «He pecado entregando sangre inocente». Ellos dijeron: «¿Qué nos importa eso? Ocúpate tú de eso». Entonces arrojó las piezas de plata en el templo, para demostrar que no podía cargar con el precio de la culpa, y las dejó allí. ¿Salió y se salvó? No. Salió y se ahorcó. Y aún entonces le siguió la venganza de Dios, porque cuando se hubo ahorcado, cayó de la altura donde estaba suspendido, y se hizo pedazos, se perdió, y pereció su alma. Sin embargo, ved lo que hizo este hombre. Había pecado, confesó su mal, devolvió el oro, y aún así, después de todo eso, era un náufrago. ¿No nos hace esto temblar? Vean cuán posible es ser el simio del cristiano hasta tal punto, que la sabiduría misma, si solo es mortal, puede ser engañada. Ahora, habiéndoles advertido de esta manera que hay muchas clases falsas de arrepentimiento, me propongo ocupar un corto tiempo con algunas observaciones sobre el verdadero arrepentimiento, y las señales por medio de las cuales podemos discernir si tenemos ese arrepentimiento que es para vida. En primer lugar, permítanme corregir uno o dos errores que muy a menudo cometen quienes se acercan a Jesucristo. Uno es que con frecuencia piensan que deben tener manifestaciones profundas, horribles y espantosas de los terrores de la ley y del infierno antes de que pueda decirse que se arrepienten. Con cuantos he conversado, que me han dicho lo que solo puedo traducir al inglés para ustedes esta mañana, algo de esta manera: no me arrepiento lo suficiente, no me siento lo suficientemente pecador. No he sido un transgresor tan grosero y perverso como muchos, casi desearía haberlo sido, no porque ame el pecado, sino porque entonces pienso que tendría convicciones más profundas de mi culpa y me sentiría más seguro de haber venido verdaderamente a Jesucristo. Ahora bien, es un gran error imaginar que estos terribles y horribles pensamientos de un juicio venidero tienen algo que ver con la validez del arrepentimiento. Muy a menudo no son el don de Dios en absoluto, sino las insinuaciones del diablo, e incluso donde la ley obra y produce estos pensamientos, no debes considerarlos como parte integrante del arrepentimiento. No entran en la esencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es un odio al pecado, es un alejarse del pecado y una determinación en la fuerza de Dios de abandonarlo. Arrepentimiento es un odio al pecado y un abandonarlo. Es posible que un hombre se arrepienta sin ningún despliegue terrorífico de los terrores de la ley, puede arrepentirse sin haber oído los sonidos de las trompetas del Sinaí, sin haber escuchado más que el lejano retumbar de su trueno. Un hombre puede arrepentirse enteramente por el poder de la voz de la misericordia. Algunos corazones Dios abre a la fe, como en el caso de Lidia. A otros los ataca con el mazo de la ira venidera, a algunos los abre con la ganzúa de la gracia, y a otros con la palanca de la ley. Puede haber diferentes maneras de llegar allí, pero la pregunta es: ¿ha llegado allí? ¿Ha llegado? A menudo sucede que el Señor no está en la tempestad o en el terremoto, sino en la voz apacible y pequeña. Hay otro error que muchos pobres cometen cuando piensan en la salvación, y es que no pueden arrepentirse lo suficiente, se imaginan que si se arrepintieran hasta cierto grado, serían salvos. Señor, dirán algunos de ustedes, no tengo suficiente penitencia. Amados, permítanme decirles que no hay ningún grado eminente de arrepentimiento que sea necesario para la salvación. Ustedes saben que hay grados de fe, y sin embargo la menor fe salva, así también hay grados de arrepentimiento, y el menor arrepentimiento salvará el alma si es sincero. La Biblia dice: el que creyere será salvo, y cuando dice eso, incluye el grado más pequeño de fe. Así que cuando dice, arrepentíos y sed salvos, incluye al hombre que tiene el grado más bajo de arrepentimiento real.
El arrepentimiento, además, nunca es perfecto en ningún hombre en este estado mortal. Nunca obtenemos una fe perfecta como para estar enteramente libres de dudar, y nunca obtenemos un arrepentimiento que esté libre de alguna dureza de corazón. El penitente más sincero que conozcas se sentirá parcialmente impenitente. El arrepentimiento es también un acto continuo de toda la vida. Crecerá continuamente. Yo creo que un cristiano en su lecho de muerte se arrepentirá más amargamente que nunca antes. Es algo que debe hacerse durante toda la vida. Pecar y arrepentirse, conforman la vida de un cristiano. Arrepentirse y creer en Jesús, constituyen la consumación de su felicidad. No debe esperar ser perfecto en el arrepentimiento antes de ser salvo. Ningún cristiano puede ser perfecto. El arrepentimiento es una gracia. Algunas personas lo predican como una condición de salvación. Condición sin sentido. No hay condiciones de salvación. Dios mismo da la salvación, y solo la da a aquellos a quienes quiere. Él dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Si, entonces, Dios te ha dado el más mínimo arrepentimiento, si es un arrepentimiento sincero, alábalo por ello, y espera que el arrepentimiento se haga más y más profundo a medida que avanzas. Entonces, esta observación creo que debería aplicarse a todos los cristianos. Hombres y mujeres cristianos, ustedes sienten que no tienen un arrepentimiento lo suficientemente profundo. Sienten que su fe no es lo suficientemente grande. ¿Qué deben hacer? Pidan que aumente su fe, y crecerá. Lo mismo con el arrepentimiento. ¿Alguna vez han tratado de tener un arrepentimiento profundo? No esperéis, repito, tener un arrepentimiento perfecto al principio, debéis tener una penitencia sincera, y luego, bajo la gracia divina, iréis fortaleciéndoos cada vez más, hasta que al fin odiéis y aborrezcáis el pecado como una serpiente o una víbora, y entonces estaréis cerca, muy cerca, de la perfección del arrepentimiento. Estos pocos pensamientos, entonces, para abrir el tema. Y ahora diréis, ¿cuáles son las señales del verdadero arrepentimiento a los ojos de Dios? En primer lugar, les digo, siempre va acompañado de tristeza. Ningún hombre se arrepiente de un pecado sin tener algún tipo de tristeza. Puede ser más o menos intensa, según la manera en que Dios lo llama, y su manera previa de vivir, pero debe haber alguna tristeza. No nos importa cuándo venga, pero en un momento u otro debe venir, o no es el arrepentimiento del cristiano. Una vez conocí a un hombre que profesaba que se había arrepentido, y ciertamente tenía un carácter cambiado, en lo que se refería a lo externo, pero nunca pude ver que tuviera un verdadero dolor por el pecado, ni cuando profesó creer en Jesús pude ver en él alguna señal de penitencia. No era una oveja de Dios, porque no había sido lavado en penitencia, porque todo el pueblo de Dios tiene que ser lavado allí cuando se convierte de sus pecados. Ningún hombre puede venir a Cristo y conocer su perdón sin sentir que el pecado es algo odioso, pues dio muerte a Jesús. Vosotros que tenéis ojos sin lágrimas, rodillas sin doblar, corazones sin quebrantar, ¿cómo podéis pensar que sois salvos? El Evangelio promete la salvación solo a los que realmente se arrepienten. Sin embargo, para no herir a algunos de ustedes y hacerles sentir lo que no es mi intención, permítanme señalar que no quiero decir que deban derramar lágrimas reales. Algunos hombres son tan duros de constitución que no podrían derramar ni una lágrima. He conocido a algunos que han sido capaces de suspirar y gemir, pero las lágrimas no salían. Bien, yo digo que aunque la lágrima a menudo proporciona evidencia de penitencia, puedes tener arrepentimiento para vida sin ella. Lo que quiero que entiendan es que debe haber un verdadero dolor. Si la oración no puede ser vocal, debe ser secreta. Debe haber un gemido aunque no haya palabras, debe haber un suspiro aunque no haya lágrimas, para mostrar el arrepentimiento, aunque sea pequeño. Creo que en este arrepentimiento no solo debe haber tristeza, sino que debe haber práctica, un arrepentimiento práctico. No basta con decir que lo sentimos y arrepentirnos. Y luego seguir día a día como siempre. Muchas personas están muy arrepentidas y muy penitentes por sus pecados pasados. Escúchales hablar. Dicen, lamento profundamente haber sido alguna vez un borracho, y lamento sinceramente haber caído en ese pecado, lamento profundamente haberlo hecho. Entonces se van directamente a casa, y cuando llega la 1 del domingo los encontraréis de nuevo en ello. Y sin embargo, tales personas dicen que se han arrepentido. ¿Les crees cuando dicen que son pecadores, pero que no aman el pecado? Puede que no lo amen por un tiempo, pero pueden estar sinceramente arrepentidos, y luego ir y transgredir de nuevo inmediatamente, de la misma manera que lo hicieron antes. ¿Cómo podemos creerte si transgredes una y otra vez, y no abandonas tu pecado? Conocemos un árbol por sus frutos, y ustedes que son penitentes producirán obras de arrepentimiento. A menudo he pensado que un piadoso ministro relató una vez un ejemplo muy hermoso que muestra el poder de la penitencia. Había estado predicando sobre la penitencia, y en el curso de su sermón había hablado del pecado de robar. De camino a casa, un obrero se le acercó, y el ministro observó que llevaba algo debajo de la bata.
Le dijo que no era necesario que le acompañara más lejos, pero el hombre insistió. Al fin le dijo, llevo bajo el brazo una pala que robé en aquella granja, le oí predicar sobre el pecado de robar, y debo ir a ponerla allí de nuevo. Aquella fue una penitencia sincera que le hizo volver y reponer el artículo robado. Era como aquellos isleños de los mares del sur, de quienes leímos que robaban las ropas y los muebles de los misioneros, y todo lo que había en sus casas, pero cuando se convertían salvíficamente, lo devolvían todo. Pero muchos de vosotros decís que os arrepentís, y sin embargo no pasa nada, no vale la pena chasquear los dedos. La gente se arrepiente sinceramente, dicen, de haber cometido un robo, o de haber mantenido una casa de juego, pero tienen mucho cuidado de que todo lo recaudado se destine al mayor consuelo de sus corazones. El verdadero arrepentimiento producirá obras dignas de arrepentimiento, será un arrepentimiento práctico. Más aún, puedes saber si tu arrepentimiento es práctico por esta prueba. ¿Dura o no dura? Muchos de sus arrepentimientos son como el rubor agitado en la mejilla de una persona tísica, que no es señal de salud. Muchas veces he visto a un joven en un flujo de piedad recién adquirida, pero poco sólida, y ha pensado que estaba a punto de arrepentirse de sus pecados. Durante algunas horas, tal joven estuvo profundamente arrepentido ante Dios y durante semanas renunció a sus locuras. Asiste a la casa de oración y conversa como un hijo de Dios. Pero vuelve a sus pecados como el perro vuelve a su vómito. El espíritu maligno ha vuelto a su casa y se ha llevado consigo a otros 7 más perversos que él, y el postrer estado de aquel hombre es peor que el primero. ¿Cuánto ha durado su penitencia? ¿Se prolongó durante meses? ¿O te sobrevino y desapareció de repente? Dijiste, me uniré a la iglesia, haré esto, aquello y lo otro, por la causa de Dios. ¿Son duraderas tus obras? ¿Crees que tu arrepentimiento durará 6 meses? ¿Durará 12 meses? ¿Durará hasta que estés envuelto en tu sábana de enrollar? Una vez más, debo hacerte una pregunta más. ¿Creen que se arrepentirían de sus pecados si no se les pusiera delante ningún castigo, o se arrepienten porque saben que serán castigados para siempre si permanecen en sus pecados? Suponed que os digo que no hay infierno en absoluto, que, si queréis, podéis jurar, y, si queréis, podéis vivir sin Dios. Supongamos que no hubiera recompensa para la virtud ni castigo para el pecado. Puedes decir honestamente esta mañana, creo, sé, por la gracia de Dios, que elegiría la rectitud si no hubiera recompensa por ella, si no hubiera nada que ganar por la rectitud y nada que perder por el pecado. Todo pecador odia su pecado cuando se acerca a la boca del infierno, todo asesino odia su crimen cuando se acerca a la horca. Nunca encontré a un niño que odiara tanto su falta como cuando iba a ser castigado por ella. Si no tuvieras ningún motivo para temer la fosa, si supieras que puedes entregar tu vida al pecado, y que puedes hacerlo impunemente, sentirías todavía que odias el pecado, y que no quieres cometer pecado, excepto por la debilidad de la carne. ¿Seguirías deseando la santidad? ¿Seguirías deseando vivir como Cristo? Si es así, si puedes decir esto con sinceridad, si así te vuelves a Dios y odias tu pecado con un odio eterno, no necesitas temer sino que tienes un arrepentimiento que es para vida. Ahora viene el punto concluyente y tercero, y es la benéfica bendición de Dios al conceder a los hombres arrepentimiento para vida. Arrepentimiento, mis queridos amigos, es el don de Dios. Es uno de esos favores espirituales que aseguran la vida eterna. Es la maravilla de la misericordia divina que no solo proporciona el camino de la salvación, que no solo invita a los hombres a recibir la gracia, sino que positivamente hace que los hombres estén dispuestos a salvarse. Dios castigó a su Hijo Jesucristo por nuestros pecados, y con ello proporcionó la salvación a todos sus hijos perdidos. Envía a su ministro, el ministro pide a los hombres que se arrepientan y crean, y se esfuerza por llevarlos a Dios. No escuchan la llamada y desprecian al ministro. Pero entonces es enviado otro mensajero, un embajador celestial que no puede fallar. Él llama a los hombres a arrepentirse y volverse a Dios. Sus pensamientos son un poco descarriados, pero después que él, el Espíritu Divino, les suplica, olvidan qué clase de hombres eran, y se arrepienten y se vuelven. Ahora, ¿qué haríamos nosotros si hubiéramos sido tratados como lo fue Dios? Si hubiéramos hecho una cena o un banquete, y enviado mensajeros para invitar a los huéspedes a venir, ¿qué haríamos? ¿Crees que nos tomaríamos la molestia de ir a visitarlos a todos y hacer que vinieran? ¿Y cuando se sentaran y dijeran que no podían comer, les abriríamos la boca? ¿Y si aún así dijeran que no podían comer, les haríamos comer? Ah, amada, me inclino a pensar que no lo harías. Si hubieras firmado las cartas de invitación, y los invitados no quisieran venir a tu banquete, ¿no dirías, no lo tendréis? Pero, ¿qué hace Dios? Dice, ahora haré una fiesta, invitaré al pueblo, y si no entra, mis ministros saldrán y lo traerán en cuerpo. Diré a mis siervos, salid por los caminos y por los setos, y obligadlos a entrar, para que participen del banquete que he preparado. ¿No es un acto estupendo de misericordia divina el que los obligue? No lo hace por la fuerza,
sino mediante una dulce persuasión espiritual. Al principio están tan poco dispuestos a ser salvos como pueden estarlo, pero, dice Dios, eso no es nada, tengo poder para hacer que os volváis a mí, y lo haré. El Espíritu Santo lleva entonces la palabra de Dios a las conciencias de sus hijos de una manera tan bendita que ya no puede negarse a amar a Jesús. Fíjense, no por ninguna fuerza contra la voluntad, sino por una dulce influencia espiritual que cambia la voluntad. Pecadores perdidos y arruinados, permaneced aquí y admirad la misericordia de mi Maestro. No solo pone un banquete de cosas buenas ante los hombres, sino que los induce a venir y participar de ellas, y los obliga a continuar festejando hasta que los lleva a la mansión eterna. Y mientras los lleva, le dice a cada uno, te he amado con amor eterno, por eso, con mi misericordia te he atraído. Ahora, ¿me amas? Señor, gritan, tu gracia al traernos aquí demuestra que nos amas, porque no queríamos ir. Tú dijiste que iríamos, nosotros dijimos que no iríamos, pero tú nos has hecho ir. Y ahora, Señor, te bendecimos y te amamos por esa fuerza. Fue un dulce apremio. Yo era un cautivo que luchaba, pero ahora estoy dispuesto. Bien, ¿qué dicen ustedes? Algunos de ustedes dirán, Señor, he estado tratando de arrepentirme durante mucho tiempo. En dolores y aflicciones he estado orando y tratando de creer y haciendo todo lo que puedo. Te diré otra cosa, lo intentarás durante mucho tiempo antes de que seas capaz de hacerlo. Esa no es la manera de conseguirlo. Oí hablar de dos caballeros que viajaban. Uno de ellos le dijo al otro, no sé cómo es, pero usted parece recordar siempre a su esposa y a su familia, y todo lo que ocurre en su casa, y parece como si relacionara con ellas todas las cosas que le rodean. Pero yo trato de traer constantemente a mi memoria las mías, y sin embargo nunca puedo. No, dijo el otro, esa es precisamente la razón, porque usted lo intenta. Si pudieras relacionarlas con cada pequeña circunstancia que se te presenta, las recordarías fácilmente. Pienso que a tal hora, ahora se están levantando, a tal hora, ahora están rezando, a tal hora, ahora están desayunando. Así los tengo siempre presentes. Creo que lo mismo sucede con respecto al arrepentimiento. Si un hombre dice, quiero creer, y trata por algún medio mecánico de obrar por sí mismo el arrepentimiento, es un absurdo, y nunca lo logrará. Pero el camino para que se arrepienta es por la gracia de Dios creer y pensar en Jesús. Si se imagina a sí mismo el costado herido sangrante, la corona de espinas, las lágrimas de angustia, si tiene una visión de todo lo que Cristo sufrió, estaré seguro de que se volverá a Él en arrepentimiento. Me jugaría cualquier reputación que pudiera tener en las cosas espirituales por esto, que un hombre no puede, bajo el Espíritu Santo de Dios, contemplar la cruz de Cristo sin un corazón quebrantado. Si no es así, mi corazón es diferente al de cualquier otra persona. Nunca he conocido a un hombre que haya pensado en la cruz y la haya contemplado, que no haya descubierto que engendró arrepentimiento y engendró fe. Miramos a Jesucristo si queremos ser salvos, y entonces decimos, sacrificio asombroso, que Jesús muriera así para salvar a los pecadores. Si quieres fe, recuerda que Él te la da, si quieres arrepentimiento, Él te lo da, si quieres vida eterna, Él te la da liberalmente. Él puede forzarte a sentir tu gran pecado, y hacer que te arrepientas por la vista de la cruz del Calvario, y el sonido del más grande y profundo grito de muerte, Eloi, Eloi. ¿Lama sabactani? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso engendrará arrepentimiento, te hará llorar y decir, ¡ay! ¿Y sangró mi Salvador, y murió por mí mi soberano? Entonces, amado, si quieres tener arrepentimiento, este es mi mejor consejo para ti, mira a Jesús. Y que el bendito dador de todo arrepentimiento para salvación te guarde de los falsos arrepentimientos que he descrito, y te dé ese arrepentimiento que existe para vida.